Muy bien, hermanos, en el día de hoy quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Vamos a dar lectura a este pasaje y luego les voy a invitar a que podamos tener un momento más de oración a nuestro Señor para poder pedir su dirección en esta hora. Dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos, hermanos. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias y te exaltamos a ti, Señor, en esta hora por el privilegio de poder reunirnos, Señor, porque tú nos has convocado, Padre Celestial. Tú nos has traído, Señor, para poder ser instruidos por ti, Señor, para ser enseñados, animados, fortalecidos, Señor, también para enderezar nuestros caminos, Señor. Necesitamos de ti, Padre, rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, aplique tu palabra, Señor, conforme a tu propósito en esta hora y que obre en el corazón de aquel también, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos que aún no te conoce. Señor, tuya es la salvación y tú obras según como tú así lo determinas. Pedimos que tú guíes todo en esta hora, Señor, y que tu nombre sea exaltado y que nosotros, Señor, seamos edificados. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En los capítulos anteriores de esta carta, el apóstol Pablo habló de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo como su iglesia. En el capítulo 1 nos dice que fuimos escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo, que fuimos aceptos en Cristo, quien nos redimió por su sangre, y que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Luego, en el capítulo 2, versículos 1 al 10, Pablo nos relata que somos salvos por gracia, que estando muertos en delitos y pecados, el Señor nos dio vida y únicamente por su gracia y por su gran amor con que nos amó. Más adelante, en los versículos 11 al 22, Pablo usa diferentes metáforas para hablar de la iglesia, como un solo hombre, por ejemplo, un solo cuerpo, una familia, un edificio, un templo santo para morada de Dios. Todas estas son descripciones de la iglesia y las bendiciones que tenemos en Cristo. Y a partir del capítulo 4, luego de explicar todas estas bendiciones de la iglesia en Cristo, Pablo pasa a la parte exhortativa de la carta y se refiere a la vida práctica de la iglesia. Note el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, eso se refiere allí a la vida práctica, a un estilo de vida, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, es decir, porque tenemos todas estas bendiciones, entonces tenemos que vivir de cierta manera. Y de lo primero que va a hablar aquí el apóstol Pablo es de la unidad, porque la unidad es el estilo de vida que Dios quiere para su iglesia. Esta unidad nosotros no tenemos que producirla, sino guardarla, esa es nuestra labor, porque ya nos fue dada por el Espíritu Santo que mora en nosotros como creyentes. Para guardar esta unidad del Espíritu se requiere de humildad y mansedumbre, dice el versículo 2. Pero no solo la unidad es esencial, sino que también que es parte de la unidad, es el crecimiento de la iglesia. Y aquí Pablo va a usar la metáfora de un cuerpo para referirse a la iglesia, es decir, que la iglesia es un organismo vivo del cual se espera naturalmente un crecimiento en unidad.
Pero ¿qué se nos viene a la mente, hermanos, cuando escuchamos acerca del crecimiento de la iglesia? Probablemente pensamos en crecimiento numérico. Y muchas veces interpretamos el crecimiento de la iglesia cuando vemos que hay cada vez más personas. Y esto también es parte del crecimiento de la iglesia, por supuesto, porque esperamos y anhelamos que haya cada vez más discípulos de Cristo. Sin embargo, el crecimiento al que Pablo se refiere aquí primeramente no es numérico, sino espiritual. Porque para que haya un crecimiento numérico es indispensable que haya un crecimiento espiritual primeramente. Ahora, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué tenemos que hacer para procurar el crecimiento de la iglesia? Seguramente tendríamos tantas respuestas como personas hay aquí reunidas en el día de hoy. Sin embargo, el plan de Cristo para el crecimiento de la iglesia está revelado en este pasaje. Y nosotros haremos bien en meditar en este texto en el día de hoy para examinarnos a nosotros mismos como iglesia si estamos siguiendo el plan de Cristo para el crecimiento de la iglesia. Y al mismo tiempo poder examinarnos a nosotros mismos si estamos creciendo espiritualmente también. Vamos a dividir este mensaje en 4 partes principales. En primer lugar, los dones para el crecimiento, los versículos 11 al 12. En segundo lugar, la meta del crecimiento en el versículo 13. En tercer lugar, los beneficios del crecimiento, los versículos 14 al 15. Y por último lugar, la fuente del crecimiento en el versículo 16. Así que vamos entonces a lo primero, los dones para el crecimiento, versículos 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El apóstol Pablo está hablando aquí de algunos dones que el Señor Jesucristo dio a su iglesia. Leamos por favor por un momento los versículos 7 al 9 de este mismo capítulo para que tengamos una comprensión mayor de lo que Pablo está diciendo acá. Versículos 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don de Cristo, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo, para explicar esto aquí, cita el Salmo 68, que relata y celebra la conquista de Dios sobre la ciudad de los Jebuseos. Después de su triunfo, el rey llevaría de regreso a la ciudad los despojos de guerra para repartirlos entre los suyos. Y esto apunta al triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que a través de su muerte y resurrección venció la muerte, el pecado y Satanás, llevando consigo a los que habían sido esclavos antes del pecado. Y volvió triunfante a la gloria con los trofeos de su gran victoria. Y Él ahora reparte los despojos de guerra en todo su reino. Y estos despojos de guerra son los dones espirituales que el Señor repartió a los suyos por medio del Espíritu Santo luego de que ascendiera a los cielos. Es decir, cada creyente, queridos hermanos, tiene al menos un don dado por Cristo. Y en nuestro pasaje se nombran algunos de estos dones. Y Él mismo constituyó entonces a unos apóstoles. Los apóstoles en los tiempos de la iglesia primitiva fueron hombres comisionados directamente por el Señor Jesucristo para predicar y plantar iglesias. Eran hombres que habían visto al Señor Jesucristo resucitado y estuvieron encargados de poner el fundamento de la iglesia, que es la doctrina del Señor Jesucristo. Profetas también, dice el apóstol Pablo, eran voceros de Dios. Ellos recibían revelaciones directas del Señor y luego las transmitían a la iglesia. En algunos casos también era revelación predictiva, como en el caso de Ágabo, quien profetizó acerca de una gran hambre que vendría en toda la tierra habitada, como registra Hechos capítulo 11, versículo 28. Estos dos primeros dones que se mencionan aquí, creemos que ya no están en operación. Ambos cumplieron lo que el Señor les había encomendado.
Su ministerio finalizó cuando terminaron de poner el fundamento de la iglesia y cuando se completó el canon de las Escrituras. Sigue nombrando el apóstol Pablo evangelistas. Y estos son hermanos capacitados por el Señor de una manera especial para predicar las buenas nuevas de salvación. Dios los ha dotado para ganar almas para Cristo. Pastores también son mencionados, son aquellos que han sido dotados por el Señor para apacentar la grey, para alimentar a las ovejas del Señor Jesucristo por medio de su palabra. También para supervisar y dar dirección, consejo, corrección, aliento y consolación a la iglesia. También se mencionan maestros. Son hermanos divinamente capacitados para enseñar las grandes verdades de la Biblia y aplicarlo a la vida de la iglesia. Ahora, ¿para qué el Señor dio estos dones? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra que se traduce aquí, hermanos, perfeccionar, tiene la idea de capacitar, de equipar a los santos, de darles las herramientas necesarias a los santos, a la iglesia, a cada miembro de la iglesia. Los pastores y maestros cumplen su ministerio en la iglesia local por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. En la iglesia local, en un grupo establecidos de creyentes, puestos allí por el Señor para ministrarles la palabra de Dios. Y la palabra, hermanos, que se traduce aquí, ministerio, es servicio. Es la palabra servicio. El servicio es todo aquello que se hace para edificación de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo, para procurar el crecimiento espiritual del cuerpo. Si ustedes se recuerdan, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, se relata un problema en la iglesia. Había un problema en la distribución de los alimentos. Y los apóstoles convocaron a los discípulos y dijeron lo siguiente: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, en el versículo 2 del capítulo 6. Luego escogen a 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. Y luego en el versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está la palabra ministerio, que es servicio, la misma que el apóstol Pablo ocupa aquí en capítulo 4, versículo 12. Es decir, hay diferentes servicios dentro de la congregación. Como los pastores y maestros tienen hoy el servicio de la palabra de Dios, es decir, servir al Señor sirviendo a los hermanos a través de la exposición y la enseñanza de la palabra, los otros miembros tienen otros servicios que hacer en la congregación y cada uno de ellos es para la edificación, para procurar el crecimiento del cuerpo de Cristo. Ambos entonces, tanto pastores y maestros como los demás hermanos, los santos, tienen la responsabilidad de edificar la iglesia con los diferentes dones que Dios les ha dado a cada uno. Ahora, ¿cómo se hace esta capacitación? A través de la exposición de la palabra de Dios. Y mis hermanos, no existe otra manera. No se trata de llenarnos de actividades o llenarnos de programas, sino de la abundancia de la palabra de Dios. Si nosotros, los pastores y maestros, no estamos capacitando a la iglesia a través de la palabra de Dios, es porque sencillamente hemos perdido la confianza en el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es suficiente para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es impensado, mis hermanos, hablar del crecimiento espiritual alejados de la palabra de Dios. El entretenimiento y los programas pueden atraer a muchas personas, sin embargo, no es la idea alcanzar a las personas a través de lo que ellos creen que necesitan, sino por medio de lo que la misma Biblia dice que necesitan. ¿Y qué es lo que necesitan escuchar? Es la palabra de Dios. Y es necesario entonces que los pastores y maestros, quienes tenemos el servicio de la predicación y la enseñanza, nos preocupemos de aquellos que están en la iglesia, de aquellos que son parte de este cuerpo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con este pasaje, el ministerio de los pastores y maestros es capacitar a los santos por medio de la predicación y la enseñanza para que los santos hagan la obra del servicio.
Es decir, para que los miembros de la iglesia puedan servirse mutuamente, servirse unos a otros en amor y así contribuir al crecimiento de la iglesia y así podamos alcanzar también a otros. Alguien escribió lo siguiente: Dios no diseñó la iglesia para que los pastores hagan todo el trabajo, sino para que equipen a los creyentes de manera que todos juntos hagan la obra del ministerio. No debemos pensar entonces, hermanos, que venimos a la iglesia solo a recibir enseñanza. Y eso es todo. Sino, hermanos, que esa enseñanza que estamos recibiendo nos capacita, nos equipa para servir mejor a nuestros hermanos y procurar el crecimiento espiritual de la iglesia. Hay algunos casos de hermanos que llegan a la iglesia y si no les dan la atención que exigen, se van. Otros, si no tienen los programas que les gustaría que estuvieran, también se van. Allí se evidencia ese espíritu de comensal, como que venimos a un restaurante y que queremos que nos atiendan y que nos sirvan. Y mis hermanos, no solamente venimos a la iglesia a recibir, sino a capacitarnos para poder entregar. El Señor nos capacita a través de la exposición de su palabra para poder servir a los demás y hacer la obra del ministerio. Y hermanos, aquí es necesario que nos preguntemos lo siguiente: ¿cómo estamos contribuyendo al crecimiento de la iglesia local? ¿Cómo está cada uno de nosotros contribuyendo al crecimiento de la iglesia local? Cada uno de los miembros de la iglesia ha recibido dones y esos dones que han recibido, hermanos, son para ponerlos al servicio de la iglesia local. No son para nosotros mismos, no son para vanagloria, no son para mi propio provecho, sino son para servir a otros. Para procurar el crecimiento espiritual de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando somos buenos administradores es cuando ponemos al servicio de otros los dones que hemos recibido de parte de Dios. Y hermanos, aquí esto no se trata de tener un ministerio formal dentro de la iglesia. Porque muchos hermanos no saben cómo servir o en qué pueden servir en la iglesia porque no encuentran un ministerio formal para hacerlo. Porque no encuentran un ministerio que tenga un título. Mis hermanos, muchas veces los ministerios son excluyentes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, alguien podría decir, yo no evangelizo porque no pertenezco al ministerio de evangelización. Esto solo por poner un ejemplo. Muchas veces el ministerio o el servicio de los miembros de la iglesia, hermanos, se va a dar de una manera informal, a través de las relaciones que vamos construyendo unos con otros. Lo que nosotros llamamos o conocemos como comunión. El propósito de que tengamos comunión no solamente es que podamos divertirnos, pasar un buen momento, sino que procuremos la edificación mutua, procuremos el crecimiento espiritual. Cuando comentamos, por ejemplo, lo que escuchamos desde el púlpito, cuando nos interesamos en la vida de nuestros hermanos, cuando nos quedamos conversando después de las reuniones. Dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Lo notan, mis hermanos? Estos son algunos de los dones que menciona aquí el apóstol Pablo. ¿Y cuántos de nuestros hermanos y hermanas necesitan una palabra de exhortación? ¿Cuántos hermanos y hermanas necesitan ayuda espiritual? Muchas veces ayuda económica. ¿Cuántos de nuestros hermanos necesitan consuelo? Un consejo bíblico. Muchos otros necesitan solo compañía en sus momentos de aflicción. Llorar con ellos, alegrarnos con ellos, dolernos con ellos, acompañarlos. Para eso no se necesita un ministerio formal en la iglesia. Para eso no se necesita un título.
Eso es parte de lo que vivimos como un cuerpo en Cristo, como el cuerpo de Cristo, como iglesia local. Lo único que se necesita, mis hermanos, es amor y preocupación sinceros por nuestros hermanos. Y algo que muchas veces pasamos por alto, el ministerio de la oración. Muchas veces es dejado de lado este servicio de la oración porque es un servicio invisible, por así decirlo. Nadie lo sabe, nadie lo nota, excepto, por supuesto, aquel que todo lo ve, nuestro Señor Jesucristo. La oración es uno de los ministerios más importantes en la iglesia local, mis hermanos, y es el más descuidado. A través de la oración estamos dependiendo de Dios. A través de la oración nos encomendamos a Dios, tenemos comunión con Dios, escuchamos a Dios, descansamos en Dios. Pedimos la dirección de Dios, presentamos las cargas de nuestros hermanos delante de Dios. Y aquí, hermanos, algo también muy importante. No es necesario que para que hagamos este ministerio de oración, este servicio de oración, sepamos todos los detalles de algunas situaciones para estar intercediendo ante el trono de la gracia por un hermano o hermana que está pasando dificultad. No es necesario, queridos hermanos, debemos tener cuidado con esto porque eso muchas veces raya en una simple curiosidad. El Señor lo sabe todo. Él sabe exactamente lo que está sucediendo y oramos al Señor porque Él tiene el control de todo. Y en eso nosotros confiamos, en eso descansamos. No contribuye, lo demás no contribuye en nada al crecimiento espiritual de la iglesia. Lo que sí es importante, hermanos, es estar involucrados, por supuestamente, con la iglesia local para que podamos saber en qué dirección está orando la iglesia. Por supuesto que hay hermanos y hermanas que tienen razones de peso para no poder asistir, por ejemplo, a las reuniones de oración. Pero algunos se conectan también para poder saber en qué dirección está orando la iglesia local, cuáles son las dificultades que estamos enfrentando y lo saben. ¿Por qué lo saben? Porque están interesados en poner al servicio de la iglesia local los dones que el Señor le ha dado. No importa muchas veces las distancias, hermanos. Necesitamos estar orando los unos por los otros. No solo los pastores y maestros tienen la responsabilidad en el crecimiento espiritual de la iglesia, sino todos y cada uno de los miembros. La iglesia se desarrolla y crece espiritualmente cuando todos los miembros están involucrados en la obra del ministerio. Por eso Pablo usa la figura de un cuerpo. Un cuerpo debe crecer simétrico. Ahora, hermanos, ¿cuál es la meta del crecimiento? Hemos visto aquí los dones que Dios dio a la iglesia para procurar el crecimiento de su iglesia. Tanto pastores como maestros, evangelistas y todos los miembros juntos haciendo la obra de ministerio para procurar el crecimiento de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la meta de ese crecimiento? ¿Hacia dónde quiere el Señor que lleguemos? Y esto es lo segundo, la meta del crecimiento en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este proceso de que los pastores y maestros capacitan a los santos y los santos hacen la obra de ministerio es un proceso que busca llegar a una meta. Y esta meta, hermanos, es la madurez en semejanza de Cristo. Y para eso necesitamos llegar o alcanzar la unidad de la fe. La unidad de la fe, es decir, que todos lleguemos a comprender las implicancias del Evangelio, que todos lleguemos a comprender de una manera más profunda quién es el Hijo de Dios. Por eso dice Pablo aquí, y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esta palabra conocimiento se refiere a un conocimiento profundo del Hijo de Dios. No son cosas superficiales, no son cosas que nosotros conocemos. Necesitamos ir profundizando en las Escrituras, necesitamos llegar a cierta unidad, que todos podamos comprender las implicancias del Evangelio para nuestra vida.
Y cómo el Evangelio va moldeando nuestra vida, cómo el Evangelio va haciendo que todas las cosas vayan cayendo en su propio lugar. Muchas veces nos enfocamos en lo práctico, de decir 5 cosas para esto, 5 cosas para aquello. Y mis hermanos, finalmente es el Evangelio. La comprensión que podamos tener del Evangelio es lo que va haciendo que vayamos madurando. Y van las demás cosas cayendo en su propio orden. Note allí la última frase, dice a un varón perfecto. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra allí perfecto tiene un sentido de completo, de hacer completo, cabal. Y habla de un crecimiento mental y moral. La idea es madurez. A un varón maduro. Esa es la meta. Ya queremos avanzar a un varón maduro, completo, fuerte, sano, lleno de Cristo. La meta del crecimiento, hermano, no se trata de que lleguemos a cierto número de creyentes, cierto número de miembros. Porque podemos tener muchos miembros, hermanos, pero pocos discípulos de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dio la gran comisión, ahí en Mateo 28, Él dice, id y haced discípulos. No dice, id y haced creyentes. Hermanos, el discípulo implica que sea participante de una iglesia local y que podamos procurar su crecimiento espiritual. Eso es un discípulo de Cristo, alguien que sigue a Cristo, que tiene como meta ser como Cristo. La meta es que juntos podamos seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Este es el propósito por el cual Dios nos predestinó. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestra semejanza a Cristo glorifica a Cristo. Porque nuestro propósito es reflejar quién es Él como iglesia. Dios quiere que su iglesia exhiba el carácter de su Hijo. El Señor Jesucristo, la única vez que Él habla acerca de sí mismo, o sea, acerca de su propio carácter, de su propio corazón, está registrado en Mateo capítulo 11, versículo 29. Y Él dijo lo siguiente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Noten la descripción que Jesucristo hace de sí mismo. Manso y humilde. Lo que estas dos palabras significan, manso y humilde, en palabras sencillas es que Jesús es accesible. Jesús es accesible. Alguien escribió lo siguiente: con toda su gloria resplandeciente, su santidad deslumbrante y su suprema singularidad, nadie en la historia ha sido tan accesible como Jesucristo. Nadie ha sido tan accesible como Jesucristo. No hay requisitos previos, no hay obstáculos que esquivar. El único pequeño obstáculo, dice esta persona, que impide que sea recibido en sus brazos es simplemente que no vayas a Él. Jesús, siendo sublime y santo, no se avergüenza de alcanzar y tocar a los sucios pecadores y a los enfermos. Dar tal abrazo es precisamente lo que le encanta hacer, escribió también un comentarista. Así se ve la madurez en la iglesia, hermanos. Se parece a Cristo. El cuerpo de Cristo debe reflejar correctamente quién es su cabeza. Manso y humilde, hermanos, accesible. No se avergüenza de alcanzar a los sucios pecadores ni a los enfermos. Hermanos, eso debe ser una característica de nosotros también como iglesia. No avergonzarnos de querer alcanzar a los perdidos, de querer alcanzar a los pecadores. Porque para eso el Señor nos tiene también aquí en esta tierra, para seguir proclamando su evangelio, para alcanzar a los pecadores. Una iglesia que es accesible, que puede y sabe cómo llevar a las personas a Cristo. Porque finalmente no es que nosotros queramos que la gente venga aquí a nosotros.
Queremos que la gente vaya a Cristo. ¿Cuánto, hermanos, nos estamos pareciendo a Cristo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuánto nos estamos pareciendo a Cristo? Porque miren, ¿quién es el estándar de la madurez? ¿Quién es el varón perfecto? Es Jesucristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Él. Jesucristo es el estándar de santidad y justicia, es pensar y actuar como Él. La meta no es que nosotros seamos como la persona que más admiramos en este mundo. La vista no tiene que ser horizontal, sino vertical. Debemos mirar hacia Cristo para saber cómo tenemos que ser nosotros, hacia dónde tenemos que caminar como iglesia. Ahora, lo extraordinario de todo esto es que cuando estemos en la gloria con Cristo, cuando Él regrese por nosotros, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Y esa es nuestra esperanza. Hacia allá vamos caminando. Un día, mis hermanos, seremos como Cristo. La pregunta es si en el presente nosotros anhelamos esa realidad. Porque es una certeza. Si tú eres un hijo de Dios, estás caminando hacia ese lugar. Si eres parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, estamos caminando hacia la semejanza a Cristo. La pregunta que debemos hacernos es si en el presente estamos anhelando que llegue ese momento. Estamos anhelando ser como el Señor Jesucristo. Si nos estamos esforzando realmente en el presente en ser como Él, en conformarnos a su imagen, en procurar que mi hermano que está al lado alcance ese estándar de madurez. ¿Esa es tu meta, mi hermano? ¿Esa es tu meta personal, ser como Cristo? ¿Esta es nuestra meta como iglesia local? El apóstol Pablo escribió a los Filipenses en el capítulo 3, versículos 12 al 14 lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Me esfuerzo por si logro alcanzar eso, porque todos sabemos, mis hermanos, que en esta vida no vamos a alcanzar la perfección, sino solo cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros. Así que no lo podemos hacer de una manera perfecta y no es lo que Pablo se está refiriendo acá. Es que cada vez lo que sí es posible es que cada vez nos vayamos pareciendo más y más a Cristo. Eso sí es posible en esta vida. Por eso Pablo él está consciente de que él no lo ha alcanzado. Y nosotros podríamos pensar que si hay alguien que podría haber alcanzado ese estándar de madurez es el apóstol Pablo. Pero él dice no que lo haya alcanzado, sino que yo me esfuerzo solamente. Me esfuerzo en tomar aquello. Yo quiero ser como Jesucristo. Hermanos, sigue diciendo Pablo, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago. Esta es su meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una sola cosa hago, una sola cosa ocupa mi mente. Me extiendo, me esfuerzo en llegar hacia adelante, hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese premio, hermanos? Es ser como Jesús. Ese es el premio. Esa es la meta, ser como Jesús. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 25, bástale al discípulo ser como su maestro. Si tú eres un discípulo de Cristo, esta es tu meta, ser como tu maestro. Eso es lo que nosotros queremos ser como Jesús. Y ese es el propósito de Cristo para el crecimiento de su iglesia, ser como Él. No debemos poner nuestra mente en nadie de esta tierra, como decía hace un momento, porque nuestra tendencia, hermanos, es a compararnos con otras personas, compararnos con nuestro hermano, compararnos con otra iglesia. Pero no debemos mirar hacia el lado, sino siempre hacia arriba. Mirar a Cristo, porque cuando nos parecemos a Cristo, entonces allí hay madurez espiritual. Cuando nos estamos pareciendo a Cristo, allí entonces estamos creciendo bíblicamente. Y necesitamos, hermanos, tener claridad en cuál
es la meta del crecimiento espiritual. Necesitamos tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón cuál es la meta del crecimiento espiritual para que de esta forma todos estemos preocupados de alcanzarla. Todos estemos preocupados de que nuestros hermanos crezcan también a la imagen de Cristo, que maduren en el conocimiento del Hijo de Dios. Y esto es de suma importancia, hermanos, para la iglesia local. ¿Cuáles son los beneficios de alcanzar esta meta? Esto es lo tercero. Los beneficios del crecimiento, los versículos 14 al 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hermanos, aquí nos referimos a protección. El crecimiento espiritual, la madurez en Cristo, protege a la iglesia, guarda a la iglesia de falsas doctrinas, guarda a la iglesia de la inestabilidad doctrinal, guarda a la iglesia de ser arrastrados por las corrientes de nuevos pensamientos, de ideologías y de falsas enseñanzas. La palabra que se traduce aquí, niño, señala a aquel individuo que es inmaduro en su conducta, que muestra una confianza insensata en la fortuna, que no toma en cuenta la realidad o que no hace caso del consejo. También se puede traducir infantil. Y es totalmente lo opuesto al varón perfecto que hablaba en el versículo 13. Los niños espirituales o infantiles, hermanos, son fáciles de ser llevados de un lado a otro porque son cambiantes, son inestables. Un día dicen una cosa, un día dicen otra cosa, un día están arriba, un día están abajo. Y es más fácil con ese carácter ser arrastrados por las nuevas enseñanzas que se escuchan en un lugar o en otro. No saben discernir. ¿Por qué? Porque no han madurado. No saben filtrar las enseñanzas, no saben filtrar lo que escuchan. Van y persiguen cualquier enseñanza que parezca novedosa o que alguien conocido lo enseñe, muchas veces sin cuestionar. Y la madurez espiritual, el crecimiento espiritual nos va a guardar de esas cosas porque nos va a proveer discernimiento. Las falsas enseñanzas, mis hermanos, amenazan la estabilidad de la iglesia. Y este es un peligro que siempre enfrentaremos. Falsos maestros, hombres energizados por el padre de mentira que es Satanás, que busca hacernos caer de la sana doctrina, hacernos tambalear en nuestras convicciones. Porque estos hombres energizados por Satanás buscan hacer caer, deslizar a la iglesia hacia las corrientes del error para extraviarnos lejos de la verdad. Esa es la característica de un niño. Así son los cristianos inmaduros, así es la iglesia que no ha alcanzado madurez, puede ser fácilmente arrastrada por estas corrientes. La palabra allí, hermanos, que se traduce de estratagema, tiene la idea de un juego de dados, es decir, el jugador maneja su tiro de modo que salgan los números que mejor le convengan. Es como algo así como dados cargados. ¿Por qué lo describe de esta manera? Porque hay una intencionalidad en engañar. Hombres que emplean con astucia, dice, las artimañas del error. Hay una intencionalidad en engañar. Hay una intencionalidad en querer desviar a la iglesia. Y eso, por supuesto, viene del mismo Satanás. Sin embargo, hermanos, la madurez en Cristo provee protección para la iglesia local, porque vamos a tener discernimiento. A través de la enseñanza, de la predicación de las Escrituras, a medida que vamos siendo expuestos una y otra vez a la palabra de Dios, vamos teniendo discernimiento porque se va poniendo un fundamento sólido que es la palabra de Dios. Es la verdad de las Escrituras. Por eso, hermanos, cada miembro tiene la responsabilidad de alimentarse de la palabra de Dios. De ese modo, ya no seremos niños infantiles, arrastrados por las corrientes de nuevas doctrinas, porque la plenitud de Cristo, hermanos, la plenitud de Cristo implica ese conocimiento profundo del Hijo de Dios. El autor de la carta a los Hebreos les llama la atención a sus lectores en este sentido, en el capítulo 5, versículos 12 al 14.
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Lo notan? Por el uso, porque ponen en práctica las cosas que han aprendido. ¿Y por qué les dice todo esto entonces el autor de los Hebreos a esta audiencia? ¿Por qué? Porque tienen responsabilidad. Tienen responsabilidad en su madurez, en su crecimiento espiritual, porque no han hecho lo que debían haber hecho. No lo han tomado con la seriedad que se requiere. No han pensado en el beneficio de la madurez. Porque, hermanos, el beneficio no es solamente para usted de manera individual, el beneficio es para la iglesia entera. Es para el cuerpo el beneficio. Protege a la iglesia, guarda a la iglesia de las amenazas de las falsas doctrinas. Por eso aquí el autor de los Hebreos, más adelante en el capítulo 6, versículo 1, les dice, vamos adelante a la perfección. Los anima a madurar, los exhorta a madurar, a ir a la perfección, porque el Señor quiere un cuerpo sano, fuerte, completo, maduro, que pueda discernir y defenderse de las falsas enseñanzas, que pueda seguir poniendo en alto su palabra. Una iglesia que no esté dispuesta a transar con la verdad y la santidad por quedar bien con el mundo. Hermanos, ¿y cuántas iglesias han hecho esto? ¿Cuántas iglesias han dado un paso atrás para poder quedar bien con el mundo, para poder adaptarse a las corrientes ideológicas que hay en el día de hoy? Muchas iglesias han hecho eso. La madurez en semejanza de Cristo protege a la iglesia y provee estabilidad doctrinal. Pero no solamente hace esto, hermanos, no solamente protege a la iglesia de las falsas doctrinas, sino que también nos permite seguir la verdad en amor. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La madurez en Cristo, hermano, nos permite identificar la verdad entonces en consecuencia, porque vamos a tener discernimiento, vamos a ver con claridad la verdad y podemos seguir esa verdad, y note como lo dice el apóstol Pablo, en amor. Porque la madurez en Cristo, hermanos, nos provee poder vivir esa verdad y proclamar la verdad en amor. Podremos hablar la verdad en amor y no con motivaciones cerradas, no con motivaciones egoístas, como muchas veces se hace de una manera infantil. Hermanos, ¿cuántas veces hemos herido a lo mejor a alguien, pero diciéndoles la verdad? Pero con esa intención muchas veces la verdad hiere, porque el Evangelio es así. El Evangelio hiere el orgullo, aplasta el orgullo de las personas, pero el Evangelio lo hace. Nuestra motivación es decirle el Evangelio, pero porque amamos a la persona, no porque queremos hacerle un mal. Eso es madurez. Es predicar la verdad, unos a otros, pero porque nos amamos, no porque queremos herirnos. Por eso es que podemos entonces perseguir esa verdad en amor, no con motivaciones cerradas, no por motivaciones egoístas, sino por la motivación correcta que es el amor. De esa forma también vamos a proclamar la verdad a otros por amor. Y luego de lo que Pablo ha dicho, hermanos, acerca de todo el crecimiento de la iglesia, deja algo para el final que también también es importante, quiero decir, para que nosotros lo podamos recordar. Y es la fuente del crecimiento en el versículo 16. Esto es lo último. Vamos a leer del 15, la parte final, hasta el 16.
Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo vuelve aquí a tomar la figura del cuerpo para enfatizar nuestra unión con Cristo. Para enfatizar nuestra unión con Cristo y con los demás miembros del cuerpo, porque el poder para producir el crecimiento, mis hermanos, no está en nosotros, no está en nuestros esfuerzos, sino en nuestra unión con la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo. Nuestra unión con Cristo, hermanos, es allí la fuente que provee el poder para el crecimiento. Cada miembro está colocado allí en un lugar específico. Está exactamente diseñado como el Señor lo quiere. Por eso dice Pablo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La palabra que se traduce coyunturas significa un punto de contacto, mis hermanos. Un punto de contacto, y ese punto de contacto es usado por Dios como un canal para llevar la provisión de Cristo, la cabeza, a todos los demás miembros del cuerpo. Porque lo que enfatiza aquí el apóstol Pablo es nuestra unidad, nuestra unión con el cuerpo, con la cabeza quiero decir. Y cada miembro cumple una función específica en el cuerpo, según la actividad propia de cada miembro. La cabeza del cuerpo, el Señor Jesucristo provee el alimento espiritual, los nutrientes necesarios a través de la predicación y la enseñanza de los pastores y maestros, capacitando a los miembros para servirse mutuamente y así producir el crecimiento espiritual a la imagen de Cristo. De todo el cuerpo, de todo el cuerpo. Este es el diseño de Cristo para el crecimiento de la iglesia. Esto implica, hermanos, que nadie puede crecer alejado del cuerpo. Nadie puede crecer alejado del cuerpo. ¿Por qué? Porque si no es parte del cuerpo, está desconectado de la cabeza. Esa es la imagen que presenta aquí el apóstol Pablo. Está desconectado, si no es parte del cuerpo, está desconectado de la fuente que provee el poder para producir el verdadero crecimiento espiritual. Por eso es necesario ser parte del cuerpo. No existe, mis hermanos, el llanero solitario. Nos necesitamos mutuamente. Alguien escribió, nos gusta pensar que no necesitamos a nadie. Pero no fuimos creados de esa manera. Dios nos hizo para que necesitemos de Él y de otras personas. Dios ha diseñado el crecimiento de la iglesia en comunidad. Por eso Pablo usa la figura del cuerpo. Necesitamos estar juntos. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a considerar unos a otros? ¿Cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras? Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, cuán importante es que estemos reunidos. Porque cuando estamos reunidos, allí el cuerpo está completo. Ahí estamos todos conectados a la cabeza que es Cristo. Ahí recibimos el alimento espiritual, ahí recibimos el poder para poder crecer espiritualmente a su imagen. Allí es cuando comenzamos a reflejar el carácter de Cristo, ahí es cuando empezamos a dar testimonio de Cristo, ahí es cuando empezamos a vivir como Él vivió. Ahí empezamos a tener la compasión que Él tuvo. Y que Él tiene aún para con los perdidos. Cuando estamos reunidos. La iglesia es esencial, hermanos, y cada miembro es necesario. Por eso necesitamos recordar constantemente esta verdad, porque nuestra tendencia es a pensar que no necesitamos a nadie, que no necesitamos a los demás. Pero hermanos, no hay crecimiento fuera del cuerpo. Cuando un miembro se aleja del cuerpo, no solo ese miembro es afectado, sino todo el resto del cuerpo es afectado. Todo el resto del cuerpo es afectado, porque falta una parte. Y hermanos, ningún miembro del cuerpo sobra.
fueron puestos allí de una manera exacta y bien pensada por el mismo Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros no lo entendemos así, porque es la mente de Dios, es el plan del Señor, no es nuestro plan para el crecimiento de la iglesia, es como Él lo diseñó. Por lo tanto, es perfecto, nada le hace falta. Cuando un miembro del cuerpo se instruye, el beneficio tampoco solamente es para ese miembro, sino para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo. Alguien hacía esta pregunta, leí esta pregunta en un libro, en realidad decía él, ¿te has puesto a pensar que tu lectura de la Biblia diaria ayuda al crecimiento espiritual de tu hermano? Nosotros muchas veces no pensamos así. Pero es verdad, lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros meditamos acerca de las Escrituras, le va a servir o va a ser en beneficio de todo el cuerpo. Todo el cuerpo se va a ver beneficiado con eso. Todo el cuerpo va a crecer junto entonces a la imagen del Señor Jesucristo. Nos necesitamos mutuamente. Necesitamos estar unidos a la cabeza que es Cristo. Mis hermanos, y el Señor Jesucristo lo enseñó de esta forma, con una figura un poco distinta, pero dice así en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esta es la figura, queridos hermanos. Estamos unidos entre nosotros y estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Y esa unión, hermanos, esa unión que tenemos con Cristo es indisoluble. Y esa unión nos va a seguir por la eternidad. Por lo tanto, mis hermanos, debemos vivir en esta tierra procurando alcanzar aquello que seremos en la eternidad. No hay ningún otro propósito más necesario para nosotros y provechoso para nosotros que querer ser como el Señor Jesucristo, que querer alcanzar esa meta hoy y ayudarnos mutuamente a alcanzarla. Porque ese es el propósito de la iglesia, esa es la meta de la iglesia, crecer a la imagen de Cristo. Y no hay otro proceso para eso, sino el que hemos visto hoy. Dios diseñó la forma en que el crecimiento se daría. Nosotros como miembros del cuerpo debemos hacer entonces lo que debemos hacer en el lugar en que el Señor nos ha puesto para procurar la edificación del cuerpo. Así entonces la iglesia crece de una manera saludable a la imagen de Cristo y allí entonces también podremos alcanzar a otros. El Señor, hermanos, nos ayude a reflexionar acerca de esta verdad y que si hay algún otro propósito que esté obstaculizando el que hayamos visto hoy, el Señor nos ayuda a que pueda eso cambiar y enfocarnos en la meta, que es ser como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias porque tus verdades son tan profundas, Señor, que nuestras palabras siempre quedan cortas, Señor. Porque tu diseño, hablar de tu plan, Señor, de lo que tú has diseñado para nosotros y a dónde quieres llevarnos, Señor, es tan extraordinario que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor, de ello. Pero damos gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu también nos ilumina. Tu Santo Espíritu, Señor, aplica tu palabra en nuestra vida y te damos gracias por eso. Oramos para que podamos nosotros en nuestro corazón anhelar esa meta, Señor, de ser como nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque no lo merecemos, Señor, y reconocemos tu gracia que tú nos has dado en esta hora. Oramos también por aquellos que no te conocen aún, Señor, que tú sigues extendiendo tus manos de misericordia porque tú eres manso y humilde de corazón. Y no te avergüenzas, Señor, de tocar a los enfermos, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Y ayúdanos, Señor, a estar unidos y sobre todo a estar unidos a ti, a través de tu palabra y de la comunión con los hermanos. Oramos y agradecemos en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.